Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Para Roberto Ruartes, ¿en qué consiste la teoría de Fibonacci, cómo aplican esto y la teoría de las olas de Elliott? Bueno, yo soy analista técnico de 1984, me acerqué a Elliott Wave en 1987. ¿Por qué? Porque mi maestro, en donde yo estudié en Elliott Wave International, fue uno de los pocos que pudo determinar el techo Wall Street en agosto de 1987. En Wall Street en agosto hubo un techo muy importante, la bolsa se cayó en octubre, en 3 días prácticamente 45%, y yo no aplicaba absolutamente nada de Elliott. En aquel momento existían las fuentes de noticias, una cadena de noticias donde él salía y publicaba, y muchos le daban crédito de haber pronosticado la caída del 87. Entonces hablaban tanto de este analista, me empecé a estudiar Elliott Wave. Elliott Wave en realidad fue hecho por Ralph Nelson Elliott, que fue un contador que vivió en la crisis del 30 y empezó a hacer algunos estudios de que el mercado se mueve cíclicamente, ciclotímicamente y básicamente por psicología de masas. ¿Qué significa? La gente siempre se pone eufórica para un activo, luego se pone muy deprimida para ese mismo activo o para ese mismo país, y el mercado va ascendiendo de la depresión. Te doy un ejemplo para que lo entiendas. En 1995, después que tuvieron ustedes el tequila, en diciembre del 94 devaluó México, nadie decía, los americanos decían, nunca más vamos a invertir en México, perdieron 75.000 millones de dólares. Fíjate vos que 6-7 años después compraron Banamex en 12 billones de dólares. Quiere decir que había cambiado de la depresión, donde decían no quiero más saber de México, y después el mercado se recuperó a tener nuevamente confianza. Y así es todo cíclico. Hay momentos buenos y momentos malos. Elliott es una forma técnica de leer cómo pasa el mercado de la depresión a la euforia y cómo de la euforia vuelve a la depresión. ¿Y cómo aplicamos los números de Fibonacci? Los Fibonacci son números en donde cada uno es igual a la suma de los dos anteriores. 1 y 1, 2, 2 y 3, 5, 5 y 3, 8, 8, 5, 13 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos los técnicos con esos Fibonacci? Por ejemplo, cuando un mercado subió, por ejemplo, 200 puntos el IPC, cuando el mercado va a ajustar, usamos los números de Fibonacci. Decimos que el mercado va a recortar el 38.2 de lo que subió o el 61.8. ¿De dónde sale eso? Del cociente de un número de Fibonacci anterior por el posterior del 61.8 y del anterior por los dos siguientes. Por ejemplo, 13 dividido 21 te da 61.8. 13 dividido 34 te da 38.2. Además usamos los números de Fibonacci para determinar los tiempos en donde puede cambiar de humor el mercado. Con base en esto se utilizan otras figuras. ¿Cuáles son más representativas o qué elementos hay que considerar para tomar decisiones correctas, como osciladores, promedios móviles? Te cuento algo. Por ejemplo, una de las figuras primeras que estudiamos los técnicos es la figura de hombro, cabeza y hombro. Es una figura típica de reversión de tendencia. El primero que hizo análisis técnico, que es la fuente de análisis técnico, fue Charles Dow. Dow fue el que creó el Dow Jones Industrial en 1896. A partir de ahí empezó el análisis técnico. Dow empezó a decir que el mercado se mueve siempre en tendencia. Y la tendencia es que el mercado, cada vez que avanza, hace nuevos máximos. Cada vez que recorta, solamente recorta parte del avance previo. La forma natural de darse vuelta de un mercado, de cambiar la tendencia, es un hombro, cabeza, hombro. De hecho, la crisis del 30 al 32 hubo un excelente hombro, cabeza, hombro que te avisó en 1930 que el mercado iba a colapsar. La crisis del 72 al 74, donde renuncia Richard Nixon por el Watergate, hizo un perfecto hombro, cabeza, hombro el mercado. La crisis del 2007-2008, el mercado hizo también un perfecto hombro, cabeza, hombro. En el 2011 también. Yo te diría que de las crisis más importantes que puedes recordar en los últimos 70 años, esa figura técnica te ha anticipado que algo malo iba a pasar en el mercado.
tú hablas de los promedios móviles. Los promedios móviles es una herramienta muy interesante para seguir y apoyarse. Ningún promedio móvil te va a dar un acierto superior al 35 o 40% de las veces. ¿Por qué? Porque el promedio móvil se llama un lagging indicator. El promedio móvil está hecho en base a los datos previos del mercado, por lo tanto acompaña al mercado. Te va a decir que compres una vez que el mercado ya empieza a subir, o te va a decir que vendas una vez que el mercado ya empezó a bajar. Sin embargo, el lema de un técnico no es comprar barato y vender caro. El lema de un técnico es comprar caro y vender más caro, o vender barato y recomprar más barato. Es decir, tomamos el mercado como una oportunidad. Por lo tanto, si el mercado tiene sus movimientos, deberíamos nosotros aprovechar de ellos. Y las medias móviles te sirven para ello. Hay osciladores que también te sirven. Para darte una idea, el oscilador más utilizado es el RSI. Es un indicador que te va diciendo cuándo hay sobrecompra en el mercado, cuándo hay sobreventa, ¿sí? Se basa mucho en ciertas fórmulas matemáticas en donde el mercado tiende a cerrar cerca de los máximos muchos días seguidos cuando está muy alcista, o muy cerca de los mínimos cuando está muy bajista, y eso hace un oscilador y nos va a dar una idea de cuándo el mercado está sobrecomprado, que es momento de tomar ganancias si uno está comprado, o cuando está sobrevendido, que realmente ahí es una oportunidad de comprar a precios más baratos y puede ser una oportunidad de mercado. Aspectos psicológicos, ¿cómo participan en estas tomas de decisiones? Cuando el mercado sube, nos invade la codicia, nos invade el optimismo. Cuando el mercado baja, nos invade el temor y el pánico, y eso es psicología. El mercado se mueve por psicología. ¿Por qué? Porque el mercado lo que quiere demostrar es lo que va a pasar. Entonces, es la percepción futura de lo que creemos que va a pasar lo que nos lleva a comprar y vender en el mercado, y eso es psicología pura.